Destilación flash, o también conocida como evaporación instantánea, se originó por el hecho de que un líquido a una presión igual o mayor que su presión en el punto de burbuja se evapora instantáneamente o parcialmente cuando la presión se reduce por abajo de la presión del punto de burbuja, produciendo un sistema de dos fases de vapor y líquido en equilibrio. El punto de burbuja es cuando aparece la primer burbuja, y el punto de rocío cuando aparece la primer gota a una presión y una temperatura determinada. Para realizar los cálculos en un destilador flash es necesario tener en cuenta dos ecuaciones. La primera ecuación es la ecuación de Antoine, con el fin de conocer la presión de saturación y la temperatura de ebullición para cada uno de los compuestos. La ecuación es la siguiente, en donde A, B y C son parámetros específicos para cada uno de los componentes. Asumiendo en el destilador que las composiciones en fase vapor se comportan como gas ideal y la fase líquida como una disolución ideal, se define la ley de Raoult, como se muestra a continuación, en donde X representa la composición de líquido, Y la composición de vapor y el subíndice I el componente. Para un sistema ternario se tienen en cuenta diferentes balances. El primer balance es el balance global, mostrado por la siguiente ecuación, la cual significa que el flujo alimentado es igual a la sumatoria de las corrientes de vapor y líquido que salen. El segundo balance es el balance por componente, representado por la siguiente ecuación, la cual representa el balance global multiplicado por las composiciones respectivas para cada compuesto. La siguiente ecuación para tener en cuenta es la función de equilibrio o relación de equilibrio K sub I, mostrada a continuación, en donde se representa la proporción de la composición de vapor con respecto a la composición del líquido para cada componente. Referente a la ley de Raoult, se obtiene la siguiente ecuación para la función de equilibrio, la cual define la proporción de la presión de saturación de cada componente respecto a la presión de operación del sistema. Para la última ecuación del balance se realiza una sumatoria de composiciones para la fase líquida y vapor igualando a 1 para cada una de las sumatorias. A partir de los balances descritos se determinarán una serie de ecuaciones útiles para el desarrollo de problemas. Para iniciar se despeja la fase líquida del balance global como se muestra a continuación, y se reemplaza en la ecuación de balance por componente obteniendo la siguiente ecuación. Respecto a la ecuación de función de equilibrio se reemplaza la fase vapor en la ecuación 1, dando como resultado la ecuación 2. A continuación se despeja la composición del líquido obteniendo la ecuación presente. La sumatoria de la diferencia entre la composición líquida y vapor se iguala a 0. Luego se reemplaza la composición de vapor por la ecuación de función de equilibrio como se muestra a continuación. Se reemplaza la ecuación 3 en la ecuación 4, obteniendo finalmente la ecuación de Rashford-Rice. Ejercicio propuesto. En un destilador flash a una presión de 150 kPa se alimenta una mezcla ternaria de cloroformo, acetronitilo y 2-butanol de fracción molar 0,3, 0,4, 0,3 respectivamente. Si la relación B sobre F es 0,8, recordando que B sobre F es la cantidad presente respecto a la cantidad total inicial, determinar A. Punto de rocío y burbuja. B. Temperatura de operación. C. Composición final de líquido y vapor en cada uno de los componentes. Solución del ejercicio propuesto. Iniciamos despejando la temperatura de la ecuación de Antoine para reportar los valores de temperatura de ebullición de cada compuesto, recordando que A, B y C son parámetros específicos para cada sustancia. Cálculo de la temperatura de punto de burbuja.
Empleando la siguiente ecuación, en donde P es igual a 150 kilopascales y la presión de saturación es función de la temperatura, obtenemos la siguiente ecuación. Reemplazando los valores y empleando la función solve de la calculadora, obtenemos la siguiente temperatura. Cálculo de la temperatura en el punto de rocío. Encontramos la siguiente ecuación. Nuevamente, P es 150 kilopascales y las presiones de saturación están en función de la temperatura. Al solucionar la ecuación con la opción solve de la calculadora, obtenemos el siguiente valor. Los resultados obtenidos del punto de burbuja y rocío son: cálculo de la temperatura de operación. Vamos a emplear las siguientes ecuaciones. Iniciamos con la ecuación de Rashford-Rice. Al desarrollarla, obtenemos la siguiente ecuación, en la que el coeficiente de equilibrio K sub I es función de la temperatura, y al reemplazar los valores y solucionar la ecuación, la temperatura es. La solución es correcta si el valor de la temperatura de operación está entre los valores de la temperatura de rocío y burbuja, como en este caso. Proseguimos al cálculo del coeficiente de equilibrio K sub I de cada uno de los compuestos, reemplazando T por la temperatura de operación, es decir, 96.49, y la respuesta es. Para obtener las concentraciones del líquido empleamos la siguiente ecuación. Reemplazando valores obtenemos las concentraciones de los tres compuestos. Para la concentración de vapor empleamos la ley de Raoult. Reemplazamos valores y obtenemos Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, que hacen referencia a las concentraciones de vapor de los compuestos respectivamente. Finalmente se reportan las concentraciones del líquido y vapor y se da por culminado el método analítico. Para realizar el método gráfico es necesario tener el diagrama ternario como se muestra a continuación, enumerando en cada esquina los compuestos, en donde el borde opuesto al número de compuesto corresponde al valor nulo de ese componente. Luego se propone una temperatura de operación que se encuentre entre el punto de burbuja y el punto de rocío. En este caso, para comparar los resultados con el método analítico, proponemos la siguiente temperatura. Y se realizan los respectivos cálculos de la presión de saturación para cada componente. Ahora se calculan las coordenadas para la línea de líquido, estableciendo que las concentraciones en líquido para cada compuesto es igual a 0, y calculando las demás composiciones con las ecuaciones mostradas. Realizando los cálculos cuando la composición del líquido en el componente 3 es igual a 0, se obtienen las siguientes composiciones. Cuando la composición del líquido en el componente es igual a 0, se observa que hay composiciones negativas, por lo cual no se tendrá en cuenta este punto. Y cuando la composición líquida en el componente 1 es igual a 0, se obtienen las siguientes composiciones para los demás compuestos. Teniendo en cuenta las coordenadas calculadas, se traza la línea de líquido como se muestra a continuación. Para el cálculo de la línea de vapor, se establece que la composición de vapor en el compuesto 3 es igual a 0 y se realizan los cálculos como se muestra. De igual forma para la composición del componente 2 y para el primer compuesto. Respecto a las coordenadas obtenidas, se traza la línea de vapor en el diagrama como se muestra a continuación. Posteriormente se realiza el cálculo de la función de equilibrio para cada compuesto y luego se calcula el valor de 1 sobre 1 menos K sub I, en donde se escoge el valor menor de los positivos, el cual se compara con el valor obtenido de la distancia de la línea de líquido pasando por la composición inicial
hasta el borde del diagrama, dividido por la distancia de la línea de líquido pasando por la composición inicial hasta la línea de vapor. Los resultados obtenidos son aproximadamente equivalentes como se muestra en pantalla. Esta línea de líquido a vapor corresponde a la tie line y se realiza el cálculo de la composición de vapor respecto al flujo de alimento, en donde la composición de vapor es la distancia de la línea de líquido hasta la composición inicial y el flujo de alimento es la distancia de la línea de líquido hasta la línea de vapor, obteniendo el siguiente resultado. Finalmente se obtienen las composiciones de líquido y vapor como se muestra en pantalla. Esperamos que te haya gustado el video. No olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejar tus comentarios para próximos videos.